Además de grandes escritores y fundadores del primer movimiento literario de origen hispanoamericano, estos fueron diplomáticos, viajeros, cosmopolitas y revolucionarios. En este episodio número 12 de la cuarta temporada hablaremos del modernismo. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Bienvenidos. Hoy estamos especialmente emocionados porque fue la inauguración de la Feria del Libro de Guatemala, FILGUA, en Forum Majadas, y nos pueden encontrar todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche en el stand número 15 que corresponde a la editorial Kazam A, donde podrán adquirir todos los libros de los que hemos estado hablando en este podcast. Y bien, en esta ocasión nos toca hablar acerca del modernismo, la primera corriente literaria creada en América Latina. Obviamente es muy importante precisamente por eso, porque es el primer aporte que da Latinoamérica al mundo en el sentido literario. Antes del modernismo, básicamente lo que se hacía en América Latina era simplemente adaptar o integrarse a los movimientos literarios, especialmente españoles, pero es a partir del modernismo que empezamos a brindar nuevos frutos y nuevas perspectivas del mundo. Concretamente, encontrarán que en este episodio hay muchas referencias a Guatemala, que para entonces llevaba realmente pocas décadas de haberse independizado de España y pocos años inclusive de haberse declarado ya una república separada de la Federación Centroamericana. Otra cosa que nos emociona es que en este episodio también habrá muchas referencias a lugares que quedan físicamente cercanos a el lugar donde grabamos este episodio o donde solemos grabar también todos los episodios, que es en el estudio de grabación de la editorial Kazam A, ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y hay muchas referencias, por ejemplo, al Instituto Central de Varones, al Parque de la Gómez Carrillo, a un hotel también donde vivió Rubén Darío, y todo queda a 200, 300, exagerando 500 metros de donde estoy grabando en este momento este episodio número 12. Pero comencemos entonces ya de abordar este tema. El modernismo como corriente literaria aborda más o menos desde 1880 hasta 1927. Implica entonces que estamos hablando del final del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por lo tanto, suceden varios hechos históricos que vamos a ver que están relacionados con las biografías de los 4 autores de los que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, la reciente independencia e incluso países como Cuba, que todavía no se habían independizado, las diferentes tiranías y problemas políticos que ocurrían en Centroamérica, por ejemplo, y en general en toda América Latina, entre liberales y conservadores, así como la revolución industrial, la pérdida de España de sus últimas colonias en América Latina y el inicio de la Primera Guerra Mundial, así como la cercanía ya bastante con las crisis económicas de 1929. En fin, este movimiento está originado concretamente además en un país muy cercano, Nicaragua, con Rubén Darío. Como les había dicho en la introducción, este fue el primer movimiento literario en español de origen meramente latinoamericano y concretamente en España inspiró a la generación del 98 con autores como Juan Ramón Jiménez. De hecho, para esta investigación, porque siempre hago una investigación previa para recordar algunos datos, me llamó la atención que en Internet hay muy poca información acerca del modernismo y cuando se aborda
casi siempre es por españoles que lo toman como un antecedente para ellos de esta generación de 1898. Pero acá nosotros como latinoamericanos le vamos a dar la importancia que merece y realmente dejar a la generación del 98 como un mero comentario secundario. Vale la pena, sin embargo, mencionar precisamente algunas experiencias de Rubén Darío, precisamente en España, y un suceso llamado El Incidente, que ocurrió entre él y el famoso también escritor y filósofo Miguel de Unamuno. Resulta que en 1907, cuando Rubén Darío está allá por primera vez, Unamuno se refiere a él, después de conocerlo, a otras personas hablando de él, y dice: se le veían las plumas de indio debajo del sombrero. Esta afirmación, por demás racista y despectiva de Miguel de Unamuno, llega a los oídos de Rubén Darío gracias a Ramón del Valle Inclán, también famoso escritor, que estaba presente cuando lo dijo Miguel de Unamuno. Así que le va con el chisme básicamente a Rubén Darío, quien meses después, ese mismo año, le escribe una carta al director de la Universidad de Salamanca, o sea, Unamuno, y la comienza de esta manera: mi querido amigo, ante todo, para una alusión, es con una pluma que me he quitado debajo del sombrero con la que escribo. De esta manera, pues Rubén Darío no se queda callado ni se hace de la vista gorda ante semejante comentario racista y despectivo que le hizo Unamuno, lo cual es interesante porque precisamente está de alguna manera relacionado con lo que les decía de cuando busqué información acerca de modernismo en internet y cómo hay poca realmente información al respecto, que de alguna manera se ha invisibilizado la importancia de este movimiento que nosotros los latinoamericanos debemos retomar. Y vamos a ver precisamente en este episodio cómo la mayoría de escritores estaba realmente en un movimiento pan-latinoamericano, panamericano, y fue de mucha importancia a nivel mundial. Pero, ¿de qué se trataba entonces el modernismo? Básicamente era un movimiento que se caracterizaba por la rebeldía creativa, el refinamiento aristocrático, la innovación estética del lenguaje y también la innovación en la métrica. En otras palabras, Latinoamérica le responde a España innovando, llevándole frescura, novedad, nuevas formas de escribir, creando incluso, como vamos a ver más adelante, nuevos tropos o nuevas figuras literarias, nuevos temas a lo que Europa se queda encandilada y lo recibe, y esto lleva de hecho también a innovación por parte de los europeos. Otra característica importante del modernismo es el exotismo. En otras palabras, buscar lugares exóticos para ubicar la acción o hacer referencia a esos lugares en la literatura. Concretamente, vamos a encontrar muchas referencias a Japón como ese lugar exótico, sobre todo también a otros países asiáticos. La otra característica importante del modernismo es la evasión. En otras palabras, cómo el poeta evade el mundo real o la realidad para encerrarse en un mundo onírico, artístico, ideal, perfecto, en el que prefiere vivir. Y es precisamente ese mundo al que se le ha llamado la famosa Torre de Marfil, un lugar precioso, hermoso, pero aislado, donde el autor prefiere estar en vez de vivir en el mundo real, que para aquella época y en su contexto histórico estamos hablando de pobreza, guerra, aunque incluso también toda una nueva industria gracias a la revolución industrial y a los sentimientos de nacionalismo que estaban imperando en Europa ante la unión de ciertos países como Alemania e Italia, al surgimiento de las repúblicas y las naciones y a las recientes independencias en América Latina. Otra característica del modernismo es el cosmopolitanismo. Básicamente estos autores, más que sentirse latinoamericanos o guatemaltecos o chilenos o nicaragüenses, se sentían ciudadanos del mundo. Algo que por supuesto entra en contraposición o como una alternativa interesante ante este surgimiento nacionalista que está naciendo en Europa y que en un par de décadas más llevarán a la Primera Guerra Mundial.
En cuanto a características literarias, el modernismo se destaca por su musicalidad. En otras palabras, cuando lo leemos en voz alta, es claramente musical. Esto gracias a algunas figuras literarias como la aliteración, que es la repetición de sonidos, y el epíteto, que es el uso de ciertos adjetivos para subrayar algunas cualidades o características del sustantivo al que designan. Si quieren saber más acerca de las figuras literarias, les recomiendo regresar a la temporada 3, episodio 7, donde abordamos ese tema. Pero llama la atención, y es importante mencionarlo, que Rubén Darío incluso crea un nuevo tropo, una nueva figura literaria que es la sinestesia. Este tropo básicamente consiste en describir algo utilizando los 5 sentidos, no solamente la vista, como era usual ya para esa época, sino describir el olor, el sabor, el sonido y el tacto de los objetos. En cuanto a la métrica, que es la otra cuestión importante en temas literarios de esta corriente, se innovó. En otras palabras, se inventaron y adaptaron nuevas formas de escribir versos, e incluso se retomaron formas que eran tan viejas como del siglo XVI, y Rubén Darío las retoma, las adapta a un español moderno para su época y las vuelve a utilizar e incluso a poner de moda, concretamente, por ejemplo, el verso alejandrino. Vale aquí la pena resaltar también que Rubén Darío es el único autor en español que tiene al menos un poema en cada uno de los distintos tipos métricos de nuestro idioma. Ningún otro autor, hasta donde yo sé, tiene al menos un poema en cada formato. O sea, podríamos hacer un mostrario de las formas posibles de la métrica en español utilizando solamente poemas de Rubén Darío. Si les interesa más conocer sobre la métrica y la poesía en general, les recomiendo regresar a la temporada 2, episodio 11, donde hablamos de estos temas. En general, el modernismo mezcla características de otras corrientes que ya existían para su época, pero que eran contemporáneas, como el romanticismo, el simbolismo y el parnasianismo. Recordemos que también ya hemos visto en episodios pasados que el romanticismo se caracteriza por la defensa de los ideales, el simbolismo por el uso de símbolos para que el lector los interprete y para que el autor pueda dar más de un solo mensaje en su texto, y además también incluye el spleen. Básicamente, spleen era el concepto que utilizaba Charles Baudelaire en su poesía para hablar de la perfección artística, de ese algo más allá que tiene el arte, y que Rubén Darío retoma ya no con la palabra spleen, sino como el azul. Obviamente relacionado también con su libro azul, ¿verdad? Pero para Darío vamos a encontrar que muchas veces habla de el azul como algo intangible, algo perfecto, que vendría a ser la adaptación del spleen de Baudelaire. Y por último, hablamos también del parnasianismo. Básicamente, esta corriente, que también era contemporánea al simbolismo, se planteó como una propuesta contra el romanticismo, donde se prefería la poesía descriptiva a la lírica, así como la sobriedad de los clásicos, a quienes hacía referencia con vocabulario repleto de latinismos y el uso de figuras clásicas, los dioses o los personajes mitológicos también, cosa que retoma también el modernismo. Esta corriente literaria podría decirse que inicia precisamente con la publicación del libro Azul, que ya mencioné, de Rubén Darío, en 1888. Y vale la pena también mencionar que el término modernistas se usaba a finales del siglo XIX de una forma despectiva, en contra de las personas de las últimas 2 décadas de este siglo que abogaban por cambios. Pero este grupo de escritores lo retoma con orgullo y se lo adjudica de manera positiva. Aquí tal vez podría hacerse una comparación con
el término New Age, que se empezó a utilizar a finales del siglo XX, inicios del XXI, para hablar de las personas que tenían ciertos movimientos, sobre todo espirituales o de religiones alternativas. Entonces me lo hizo recordar cómo en aquella época New Age para algunas personas era positivo, para otras negativo. Bueno, lo mismo pasaba con el término modernista al final del siglo XIX, aunque, insisto, los escritores lo retomaron o lo tomaron y se lo adjudicaron de manera positiva. A esta corriente pertenecieron varios autores, como Leopoldo Lugones, Julio Herrera Rising, José Asunción Silva y muchos más. Pero en este episodio nos vamos a centrar en 4, concretamente los 4 que están incluidos en el compendio titulado Modernismo, publicado por Kazam A. Y son Rubén Darío, José Santos Chocano, José Martí y Enrique Gómez Carrillo. Así, comenzaré a hablarles de Rubén Darío, quien nació en Nicaragua, Metapa, en 1867 y murió en el mismo país, concretamente en León, en 1916. Rubén Darío fue poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Y como les decía ya, es el poeta con mayor influencia, difusión y duración de las letras hispanoamericanas. Fue criado por sus tíos abuelos porque su madre vivía en Honduras y casi no veía a su padre, a quien de hecho llamaba tío. Publicó por primera vez a los 13 años una elegía en un periódico nicaragüense titulada Una lágrima. Y a los 14 años ya estaba involucrado en política en el Partido Liberal, lo que evitó que ganara una beca para estudiar en Europa, aunque sí se le asigna una beca para estudiar siempre dentro de Nicaragua. Se mudó a El Salvador, donde intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés al español, lo cual sería posteriormente una de las principales características de su obra. Regresó porque sufría viruela a Nicaragua, donde fue condenado por vagancia, pero eludió la pena y trabajó en la Biblioteca Nacional. Recordemos que en aquella época, también en Guatemala, y podríamos decir que en general en toda Centroamérica, si no es que Hispanoamérica, la vagancia era un delito que obviamente muy subjetivo, que se utilizaba para hacer trabajar gratis a las personas que supuestamente o a criterio del policía encajaban en ello. Básicamente borrachos, alcohólicos, pero también se utilizaba como excusa para trabajos forzados de los indígenas. En 1888 publicó primeras notas y probó suerte en el teatro. En 1886 se aburrió de vivir en Nicaragua y se marchó a Chile. Ahí publicó varias obras, entre ellas Azul, y trabajó como periodista, especialmente como corresponsal del diario La Nación, un diario argentino que era el de mayor difusión y renombre en Latinoamérica para aquella época, y este trabajo que tuvo durante muchos años le abrió muchas puertas y le permitió mantenerse por muchos años también a él y a su familia. Regresó a Nicaragua con mucho éxito y viajó por varios años por toda Centroamérica. Estuvo en El Salvador, Guatemala, donde publicó la segunda edición de Azul y se casó por lo religioso con su ya esposa, que era por lo civil, en la Catedral de la Capital, en la zona 1. Y luego se fue a Costa Rica, donde le fue muy mal económicamente y ahí tuvo a su primer hijo. Ante los problemas económicos regresó a El Salvador y luego a Guatemala en busca de trabajo, pero el gobierno nicaragüense lo envió a España como parte de la delegación para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América. Durante este viaje pasó por Cuba y al llegar a España se dedicó a forjar amistad con varios escritores famosos. Regresó a América en 1893 por la muerte de su esposa y luego viajó a Panamá, Colombia, Argentina y Nueva York, donde entabló amistad con José Martí. Luego viajó a París, donde hizo amistad con Enrique Gómez Carrillo. Tanto Martí como Gómez Carrillo son otros autores que abordaremos hoy. Vivió en Argentina de 1893 al 98, donde trabajó como periodista y publicó varios libros. Entre 1898 y 1907 viajó entre España y Francia, donde conoció a muchos otros escritores.
Sin embargo, su alcoholismo empezó a aflorar y a convertirse en un grave problema. Regresó a Nicaragua, donde lo nombraron embajador en Madrid, aunque con un sueldo muy bajo, por lo que tuvo que costear su vida en Europa gracias a su trabajo para La Nación como periodista. Renunció poco tiempo después a su cargo como diplomático y vivió en Francia, donde escribió nuevos libros. Posteriormente viajó a México y a Cuba, a Uruguay y Brasil. En estos viajes trató de suicidarse en 1910. Dirigió las revistas uruguayas Mundial y Elegancias, lo que le permitió emprender giras internacionales para promoverlas. Y al iniciar la Primera Guerra Mundial, regresó a América. Vivió en Guatemala, protegido por el dictador Manuel Estrada Cabrera, el mismo que utiliza Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel, o en el que se inspira para crear el personaje de El Señor Presidente. Vale aquí mencionar que Rubén Darío estuvo viviendo en aquella época en un hotel que queda en la 9ª Avenida y 13 calle más o menos de la zona 1, a prácticamente 200 metros de donde estoy grabando este podcast hoy. Darío murió en 1916 en Nicaragua. Su funeral duró varios días y sus restos están todavía hoy en la Catedral de León. El siguiente autor del que hablaremos hoy será José Santos Chocano, quien vivió de 1875 a 1934. Santos Chocano fue poeta peruano, escribió poesía épica y lírica. Fue diplomático y viajó por Centroamérica, Colombia y España. Se le involucró en una estafa del Banco de España y tuvo que dejar de ser diplomático, por lo cual se fue a vivir a Cuba, Puerto Rico y México. En 1915 vivió en Guatemala y casi fue fusilado por Manuel Estrada Cabrera, que vamos a ver que se repite mucho este personaje, pero gracias a que varios escritores y políticos internacionales intercedieron por él, se logró salvar. En 1921 volvió a Perú y en 1925 asesinó de un disparo a otro escritor llamado Edwin Elmore. Todo esto por un altercado. Debido a este asesinato estuvo preso durante 2 años, pero luego fue liberado gracias a sus influencias políticas. Posteriormente se mudó a Chile, donde pasó penas económicas y en 1934 fue asesinado en un tranvía por un esquizofrénico que decía estar asociado a Santos Chocano para buscar tesoros ocultos, pero que éste lo había marginado de la empresa. Todo esto no era verdad, era una fantasía del esquizofrénico. Los restos de Santos Chocano se trasladaron posteriormente a Lima. Ahora vamos a hablar acerca de José Martí, quien vivió de 1853 a 1895 y una de sus obras más famosas es precisamente La Niña de Guatemala. Este fue un poeta, ensayista, prócer y político cubano, quien por cierto murió en combate. Era hijo de españoles y llegó a Cuba a sus 6 años de edad. A sus 16 años fue condenado por los independentistas a 6 años de prisión y destierro por haber escrito una carta a un compañero de colegio, quien casualmente, y que no lo sabía José Martí, resultó estar enlistado en el ejército español. Luego se fue a España, donde se graduó de bachiller y luego de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras. Regresó a América y pasó por París, Nueva York, Veracruz y Guatemala, donde trabajó como docente en la Escuela Normal Central, que también queda cerca de donde estoy en este momento. Viajó luego a México y volvió a regresar a Guatemala en 1878. Ese mismo año regresó a Cuba y vivió ahí casi por 1 año hasta que de nuevo fue deportado a España. Participó en el Comité Revolucionario Cubano y organizó a los revolucionarios de aquel país en 1882. También colaboró en la formación del Partido Revolucionario Cubano. En 1887 y 1892 fue cónsul cubano en Uruguay. En 1895 murió en combate a manos de soldados españoles.
A continuación, leeré Un juego nuevo y otros viejos, incluido en el compendio Modernismo, publicado por la editorial Kazam A. Un juego nuevo y otros viejos. Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso, que llaman el juego del burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en una casa, es que están jugando al burro. No solo lo juegan los niños, sino también las personas mayores. Y es lo más fácil de hacer. En una hoja de papel o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro, como el del tamaño de un perro. Con carbón vegetal se le pueden pintar, porque el carbón de piedra no pinta. El carbón vegetal se hace quemando debajo de una pila de tierra la madera de los árboles. El burro también se puede dibujar con un pincel mojado en tinta, porque no hay que pintar de negro la figura toda, sino solo las líneas de afuera, el contorno nomás. Se pinta todo el burro, menos la cola, que se pinta aparte, en otro pedazo de papel o de tela. Luego se recorta para que parezca una cola de verdad, y ahí está el juego, en poner la cola al burro donde debe estar. Lo que no es tan fácil como parece, porque al que juega le vendan los ojos y le dan 3 vueltas antes de dejarlo andar. Y él anda, anda, y la gente suelta la risa. Y unos le clavan el burro a la cola en la pezuña, o en las costillas, o en la frente, y otros la clavan en la hoja de la puerta creyendo que es el burro. Dicen en los Estados Unidos que este juego es nuevo y nunca lo ha habido antes, pero no es muy nuevo, sino otro modo de jugar a la gallina ciega. Es muy curioso, los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes. La gente de los pueblos que no se han visto nunca juegan a las mismas cosas. Se habla mucho de los griegos y de los romanos, que vivieron hace 2000 años, pero los niños romanos jugaban a las canicas, lo mismo que nosotros, y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad, como las niñas de ahora. En una ilustración antigua se ven unas niñas griegas poniendo sus muñecas delante de la estatua de Diana, que era como una santa de entonces, porque los griegos creían también que en el cielo había santos, y a esta Diana le rezaban las niñas, para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas. No eran solo muñecas lo que le llevaban a los niños a Diana, porque otro caballero de la misma ilustración mira a la diosa con cara de emperador, y le trae su cochecito de madera para que ella se monte en él cuando salga a cazar, como dicen que salía todas las mañanas. Nunca hubo Diana alguna, por supuesto, ni hubo ninguno de los otros dioses a los que les rezaban los griegos, en versos muy hermosos y con procesiones y cantos. Los griegos fueron como los pueblos nuevos, que creen que ellos son los amos del mundo, lo mismo que creen los niños. Y como ven que del cielo viene el sol y la lluvia, y que la tierra da el trigo y el maíz, y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer, les rezan a la tierra y a la lluvia, y al monte y al sol, y les ponen nombres de hombres y mujeres, y los pintan con figura humana, porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos, y que deben tener su misma figura. Diana era la diosa del monte. En el Museo del Louvre, en París, donde hay una estatua de Diana muy hermosa, donde se le ve cazando con un perro, la estatua es tan bella que hasta parece que anda y está viva. Las piernas son como de hombre, para que se vea que es diosa que camina mucho. Y las niñas griegas querían tanto a sus muñecas que cuando se morían las enterraban con ellas. No todos los juegos son tan viejos como las canicas, ni como las muñecas, ni como el cricket, ni como la pelota, ni como el columpio, ni como los saltos. La gallina ciega no es tan vieja, aunque hace como 1000 años que se juega en Francia, y los niños no saben cuando les vendan los ojos que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en aquel país, que se quedó ciego un día de pelea y no soltó la espada ni quiso que lo curasen, sino que siguió peleando hasta morir. Ese fue el caballero Colin Maillard. Luego, el rey mandó que en las peleas de juego, que se llamaban torneos, saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados, para que la gente de Francia no se olvidara de aquel valiente. Y de ahí vino el juego. Lo que no parece, por cierto, cosa de hombres, es esa diversión en que estaban entretenidos los amigos de Enrique III, que también fue rey de Francia, pero no un rey bravo y generoso como Enrique IV de Navarra, que vino después, sino un hombrecito ridículo, como esos que no piensan más que en peinarse, empolvarse y recostarse en pico la barba. En eso pasaban la vida los amigos del rey, en jugar y en pelearse por celos con los bufones del palacio,
que les tenían odio por holgazanes y se lo decían cara a cara. La pobre Francia estaba en la miseria y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución para que el rey y sus amigos tuvieran espadas de puño de oro y vestidos de seda. Entonces no había periódicos que dijeran la verdad. Los bufones eran entonces algo así como los periódicos, y los reyes no los tenían en sus palacios solo para que les hicieran reír, sino para que averiguasen lo que sucedía y se los dijesen, como un chiste, sus verdades a los caballeros y a los mismos reyes. Los bufones eran casi siempre hombres muy feos, flacos, gordos o jorobados. Uno de los cuadros más tristes del mundo es el de los bufones que pintó el español Samacuas. Todos aquellos hombres infelices estaban esperando a que el rey los llame para hacerle reír, con sus vestidos de picos y de campanillas, de color de mono o de cotorra. Desnudos como están, son más felices que ellos esos negros que bailan la danza del palo. Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que se va quedando sin hacer sale mal así. De tiempo en tiempo, como una locura. Los árabes tienen una fiesta de caballos que llaman fantasía. Otro pintor español ha pintado muy bien la fiesta, el pobre Fortuny. Se ve en el cuadro los moros que están a escape en la ciudad, con los caballos tan locos como ellos, y ellos disparando al aire sus espingardas, tendidos sobre el cuello de los animales, besándolos, mordiéndolos, echándose al suelo sin parar la carrera y volviéndose a montar. Gritan como si se las abriese el pecho. El aire se ve oscuro de la pólvora. Los hombres de todos los países, blancos o negros, japoneses o indios, necesitan hacer algo hermoso y atrevido, algo de peligro y movimiento, como esa danza del palo de los negros de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay mucho calor, y los negros de allí son hombres de cuerpos arrogantes, como los que andan mucho a pie, y gente brava, que pelea por su tierra tan bien como danza en el palo. Ellos suben y bajan por las cuerdas y se van enroscando hasta que la cuerda está a la mitad, y luego se dejan caer. Echan la cuerda a volar, lo mismo que un columpio, y se sujetan de una mano, de los dientes, de un pie, de la rodilla. Rebotan contra el palo, como si fueran pelotas, se gritan unos a otros y se abrazan. Los indios de México tenían, cuando vinieron los españoles, esta misma danza del palo. Tenían juegos muy lindos los indios de México, eran hombres muy finos y trabajadores, y no conocían la pólvora y las balas como los soldados del español Cortés, pero su ciudad era como de plata, y la plata misma la labraban como un encaje, con tanta delicadeza como en la mejor joyería. En sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos. Esa danza del palo fueron entre los indios una diversión de mucha agilidad y atrevimiento, porque se echaban desde lo alto del palo, que tenía unas 20 varas, poco más de 18 metros, y venían por el aire dando vueltas y haciendo pruebas de gimnasio sin sujetarse más que con la soga, que ellos tejían muy fina y fuerte, y llamaban metate. Dicen que estremecía ver aquel atrevimiento, y un libro viejo cuenta que era horrible y espantoso, que llena de congoja y asusta el mirarlo. Los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya, y que ellos nomás saben lucir su habilidad en las ferias con el garrote que empuñan por una punta y por el medio, o con la porra, que juegan muy bien. Los isleños de las Canarias, que son gente de mucha fuerza, creen que el palo no es invención del inglés, sino de las islas, y sí que es cosa de verse un isleño jugando el palo y haciendo el molinete. Lo mismo que el luchar, pues en las Canarias les enseñan ese deporte a los niños en las escuelas, y la danza del palo encintado, que es un baile muy difícil en que cada hombre tiene una cinta de un color y la va trenzando y destrenzando alrededor del palo, haciendo lazos y figuras graciosas sin equivocarse nunca. Pero los indios de México jugaban al palo tan bien como el inglés más rubio o el canario de más espaldas, y no era solo el defenderse con él lo que sabían, sino jugar con el palo a equilibrios como lo que hacen ahora los japoneses y los árabes kabilas. Y ya van 5 pueblos que han hecho lo mismo que los indios, los de Nueva Zelanda, los ingleses, los canarios, los japoneses y los árabes, sin contar la pelota, que todos los pueblos la juegan, y entre los indios era una pasión,
como que creyeron que el buen jugador era hombre venido del cielo y que los dioses mexicanos, que eran diferentes de los dioses griegos, bajaban a decirle cómo debía tirar la pelota y recogerla. Lo de la pelota, que es muy curioso, será para otro día. Ahora contamos lo del palo y lo de los equilibrios que los indios hacían con él, que eran de grandísima dificultad. Los indios se acostaban en la tierra, como los japoneses de los circos cuando van a jugar a los 5 o al barril, y en el palo, atravesado sobre las plantas de los pies, sostenían hasta 4 hombres, que es más que los árabes, porque a estos los sostiene el más fuerte de ellos sobre los hombros, pero no sobre la planta de los pies. Saá le decían a este juego. 2 indios que subían primero en las puntas del palo, 2 más se encaramaban sobre estos 2 y los 4 hacían, sin caerse, muchas suertes y vueltas. Y los indios tenían su ajedrez y sus jugadores de manos, que se comían la lana encendida y la echaban por la nariz. Pero eso, como la pelota, será para otro día, porque con los cuentos se ha de hacer lo que decía Chichá, la niña bonita de Guatemala. Chichá, ¿por qué te comes esa aceituna tan despacio? Porque me gusta mucho. Ahora les hablaré acerca de Enrique Gómez Carrillo, quien vivió de 1873 a 1927. Gómez Carrillo fue un crítico, escritor, periodista y diplomático guatemalteco. Sus verdaderos apellidos eran Gómez Tible, pero se cambió su nombre por los apellidos de su padre, Gómez Carrillo, para evitar que lo siguieran llamando por su apodo del colegio, que era comestible, como algo que se puede comer, ya que era comestible. En fin. Escribió alrededor de 80 libros de varios géneros, como ensayo, cuento y crónica. Especialmente se destacó en esta última y era conocido también como el príncipe de las crónicas o de los cronistas. Promovió la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y fue conocido por su vida bohemia en Europa. Durante el gobierno de Rufino Barrios, su familia se mudó a El Salvador porque estaban en contra del gobierno de este reformador y regresaron a Guatemala posteriormente. Abandonó sus estudios en el Instituto Nacional Central para Varones y se hizo famoso en 1889 por una publicación en el diario El Imparcial titulada Corona Fúnebre, donde criticaba mordazmente al escritor José Milla y Vidaurre, quien para entonces ya había fallecido, pero era sin dudas el autor más famoso del país en aquellas épocas. En 1890 trabajó en el diario El Correo de la Tarde, que dirigía Rubén Darío, y en 1891 viajó a Madrid, donde publicó en varias revistas gracias a sus contactos con guatemaltecos radicados en Europa. Vivió en París, donde se hizo famoso por su vida bohemia con otros escritores a su vez famosos también. En 1895 viajó a El Salvador, pero naufragó y terminó en Colombia. Regresó a París y fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Española. Fungió como diplomático de Guatemala para el gobierno, como ya les había dicho, de Manuel Estrada Cabrera, y fue periodista en varios diarios argentinos, guatemaltecos, cubanos y españoles, como La Nación, El Imparcial, La ABC y muchos más. Gómez Carrillo se casó 3 veces con escritoras, como Aurora Cáceres, Raquel Meyer y Consuelo Sansín. Esta también era la duquesa de Saint-Exupéry, debido a que posteriormente, después de haberse divorciado de Gómez Carrillo, se casó con Antoine de Saint-Exupéry, autor del famoso libro El Principito. También se dice de Gómez Carrillo que fue amante de la espía alemana en Francia, Mata Hari, pero este es un dato que no se ha logrado comprobar. Aunque ya era un chisme, una habladuría en la misma época en la que Gómez Carrillo estaba vivo, y de hecho aprovechó estas habladurías para escribir y publicar un libro titulado El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari. Gómez Carrillo murió en París en 1927 y allá quedaron sus restos. En Guatemala se construyó el Parque Gómez Carrillo en su memoria en la zona 1, que está ubicado a 300 metros de donde estoy en este momento grabando el podcast.
Muy bien, así llegamos al final de este episodio número 12. Aprovecho de nuevo para invitarlos a asistir a FILGUA, la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Estaremos en el stand número 15 del Fórum Majadas de 9 de la mañana a 9 de la noche con el stand de la editorial Kazam A. Yo soy Javier Martínez y por favor pueden seguirnos en @charlaslite tanto en Facebook como en Twitter, y ya que andan por ahí, por favor sigan también a nuestros patrocinadores, la editorial Kazam A y a 1900 Radio en Línea. En la descripción, como siempre, encontrarán un enlace al libro Modernismo de la editorial, donde se compilan varios cuentos y poemas de los 4 autores que abordamos en este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.